nota la diferencia, digamos, la preocupación por empezar a formar parte de estas asociaciones comerciales con el fin de llevar precisamente los temas del Canal de Panamá y el hub logístico en que se ha convertido Panamá a otro nivel distinto del simple hecho de prestar el servicio eh, por el canal, digamos, es otro significado. Eh, el Mercosur es un bloque regional, como muy bien lo señalas, representado por algunos de los países más, Argentina, Brasil, que son gigantescos, Paraguay, hay más de... Sea Yuri Tunjano de Vive Compliance Magazine, quien habla con nosotros sobre temas de cumplimiento en materia de actualidad en normativas internacionales y las implicaciones para nuestro país, por supuesto. Se ha dado noticias muy importantes que vale la pena mirar a fondo y en detalle. Y bueno, lo positivo que para eso está con nosotros la licenciada Recording in Tunjano. progress. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Magdiel, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Bueno, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros en Relax una vez más. Muchas cosas han estado pasando en los últimos días. El presidente anunció que se iba para Argentina, Judy, para reunirse con el Mercosur. Antes de este gobierno yo no recuerdo que haya un acercamiento con este bloque comercial tan importante y a ver, todavía nos cuesta un poco empezar a entender la relevancia de lo que esto significa para nuestro país. Exacto, sí, realmente un igualamiento, digamos, con los países del primer mundo, de Europa o el mismo Estados Unidos, estar a este nivel, como muy bien lo señalas, se nota la diferencia, digamos, la preocupación por empezar a formar parte de estas asociaciones comerciales con el fin de llevar precisamente los temas del Canal de Panamá y el hub logístico en que se ha convertido Panamá a otro nivel distinto del simple hecho de prestar el servicio eh, por el canal, digamos, es otro significado. Eh, el Mercosur es un bloque regional, como muy bien lo señalas, representado por algunos de los países más, Argentina, Brasil, que son gigantescos, Paraguay, hay más de 200 millones de personas ubicadas o agrupadas en estos países, y Uruguay son cuatro: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, más de 200 millones de personas, y Panamá ha decidido hacer parte de este Mercosur, pero acá hay un tema bien interesante, es que hace parte de Mercosur como Estado asociado. Y esto implica pues que hay un vínculo formal con el bloque, pero no se integra plenamente a él. Y esto es importante porque permite comercializar con el bloque, pero no participar, digamos, de las decisiones internas, que son las que se empiezan a complejizar un poco, sino que participa de la actividad comercial como tal. Y lo hizo Panamá muy bien pensado, para poder conservar su autonomía económica y política, y para poder tener sus propias políticas arancelarias y no limitarlas o establecerlas de acuerdo a un bloque específico de países. Entonces, eso es, pues, es importante entenderlo, que es una muy buena negociación porque sigue manteniendo su independencia y no como Estado asociado y no como un miembro pleno. Es decir, que va a adoptar los aranceles que correspondan. Seguramente sí habrá una preferencia para el bloque de Mercosur, pero va a poder seguir negociando tratados, acuerdos propios, acuerdos con otros países, sin que se vea restringido específicamente por ese bloque, a diferencia de los que hacen parte del grupo pleno. Los beneficios, digamos, de Panamá como Estado asociado, pues son bastantes. Va a poder Panamá exportar a estos países del Mercosur, que son, como les decía, más de 200 millones de personas, de consumidores, a unas tarifas reducidas, o incluso seguramente habrán algunas que no tengan tarifas derechamente,
y que los vayan acordando en la medida que vaya generándose la actividad comercial. Va a poder participar de comisiones técnicas, de todas las mesas de logística, a poder establecer o negociar normas sanitarias también que son lo que generan este tipo de asociaciones y que en definitiva pues van a ayudar a las empresas panameñas a poder cumplir con los requisitos que establezca este tipo de bloque. Eh, y ello, bueno, Panamá que ofrece, lo que ofrece pues claramente la infraestructura avanzada del canal, de la zona libre de Colón, puertos en ambos océanos, aeropuertos, el hub, los corredores viales, o sea, una cantidad de infraestructura que tiene Panamá y que, como decía al inicio, pues ya no solamente va a estar establecida el uso del canal de Panamá, sino más allá de lo que normalmente se utiliza como los servicios del canal. Entonces, es importantísimo porque esto va a permitir a los países del Mercosur pues reducir costos también, al contrario de lo que van a recibir ellos, reducir costos, reducir tiempos también, reducir sobre todo los tiempos en los envíos hacia Centroamérica, el Caribe y pues otros sitios como tal. Panamá también bueno, y no solamente Panamá, todo el bloque se va a ver fortalecido porque van a tener un aumento en la inversión extranjera directa, porque pues ya el hecho de que el Mercosur tenga como su aliado eh, a Panamá, pues esto va a hacer que las empresas quieran invertir más en ese bloque y en Panamá también, porque va a haber ya una infraestructura logística y tecnológica que van a poder utilizar como un puente regional. Y adicionalmente la imagen internacional, ¿no? Que pues al integrarse Panamá, pues va a mejorar su reputación global, va a poder desmarcarse de este tema de las listas negativas, de todo lo que se ha vivido hacia atrás, y ya va a empezar a mostrarse como un socio confiable, como un socio transparente, como un socio, como un amigo Ujú. de la economía, de las inversiones, y esto pues es súper importante también a nivel local. Y bueno, y otros tantos beneficios que van a tener ambas partes y que pues en definitiva pues agradece y seguramente las empresas panameñas van a agradecerlo mucho que Panamá haga parte de como estaba asociado de Mercosur. A ver, y tú decías que el estar como Estado asociado no implica todos los requerimientos de estar como un Estado pleno, ¿no? En cuanto a hacer ciertas modificaciones internas, pero el estar asociado necesariamente involucra cambiar algunas normas eh, o algunas reglas para poder estar dentro, para poder entender. Pues mira, los cambios que se hacen es en el tipo arancelario, en el sentido de que como se hace arancelario y de preferencia, en el sentido de que seguramente van a pactar algunas tarifas para su paso por el Canal de Panamá o para el hub logístico Ujú. que tiene para usar la zona libre de Colón, para usar el canal como centros de distribución, porque pues ya va a reducir intermediarios, estoy hablando de los países del Mercosur, ¿no? Va a reducir intermediarios, van a reducir costos logísticos, van a reducir tiempos de entrega, y esto pues va a volverse un bloque más atractivo desde el punto de vista de la inversión, porque ellos están súper abajo, ¿no? Y están básicamente aprovechando la ubicación estratégica que tiene Panamá. Y por otro lado, pues Panamá va a poder tener, y lo que Panamá le daría es disminución en tarifas básicamente. Y por otro lado, pues Panamá va a poder eh, tener mejor acceso a esa inversión también de esos países que son más de 200 millones de personas, de consumidores. Entonces las empresas panameñas van a poder llegar de mejor forma con también preferencias arancelarias a ese grupo de países. Imagínate Brasil, estoy hablando solamente de 200 millones de personas, pero Brasil tiene 200 millones de personas, o sea, realmente es una cantidad importante. Claro.
Por supuesto que sí. Y en el caso de poder abrirse un nuevo mercado, caramba, Panamá tiene muchísimas oportunidades, tomando en cuenta que históricamente hemos apuntado más hacia el norte y muy poco hacia el sur, más allá de Colombia, por Ajá. supuesto. Aquí ahora se trata de ver cómo sacarle provecho a un bloque económico tan importante. Pero no es todo, porque incluso ayer lo volvió a reiterar el presidente dentro de su discurso de rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, hablando sobre la OCDE y el recorrido. Incluso hizo alusión a lo largo, justamente algo que tú mencionabas hace 2 semanas, ¿no? Que son procesos muy largos y que probablemente dentro de su gestión no se vería concretado porque hay países que han tomado mucho tiempo. Primero entender la importancia del bloque, qué es la OCDE y por qué esto es una buena noticia para Panamá. Sí, realmente es una muy buena noticia y para concretar un poco, pensar en lo que demora un proceso de estos, Colombia duró 7 años, como para tener una referencia, y el más juicioso de la región, que fue Chile, demoró 3. Entonces, son procesos bastante largos porque la OCDE es un, digamos, es un club de países, solamente 38 en el mundo, que se entiende que son países desarrollados que promueven políticas económicas, fiscales, de todos los aspectos medioambientales, eh, más eficientes o de manera más eficiente. Colombia, en Latinoamérica solamente hacen parte de la OCDE Colombia, Chile, México y Costa Rica, que entró hace muy poco, como en el 2022 me parece. La OCDE funciona a través de comités, entonces comités técnicos en donde hacen parte los países y van comparando indicadores, van adoptando buenas prácticas en conjunto y a partir de que adoptan este tipo de prácticas, pues empiezan a darles sellos de credibilidad a las empresas, a los países, perdón, y esto lo que hace es que se empieza a mejorar el comercio internacional porque ya es un aliado más. Es decir, que a partir de que un país hace parte de la OCDE, pues se incrementan las inversiones porque los mismos países de la OCDE van a ir a invertir en ese país, va a tener mejor credibilidad o va a tener una imagen internacional importantísima y en este caso a Panamá le interesa mucho, es muy importante ingresar a la OCDE, principalmente porque ya tiene varios antecedentes en que Panamá ya participa del Foro Global de Transparencia Fiscal. Recordemos todo este tema del el sistema tributario que tiene Panamá y que ha sido todo una odisea, digamos, empezar a poderlo sustentar y a defenderlo frente al Foro Global de Transparencia, que es una iniciativa de la OCDE. Entonces es súper importante. A ver, sí. Dime, dime. No, lo de entender también por qué toma tanto tiempo. Mencionaba Chile, que fue el que menos tomó en la región. 3 años es mucho para esto. ¿Y qué es lo que involucra, ¿no? ¿Qué cambios habría que hacer importantes para lograr ingresar? Hay que hacer ahí sí bastantes cambios normativos. Por ejemplo, como les comentaba la semana pasada, lo primero es que el país tiene que eh, eh, adoptar, acoger como normativa local la Convención de la OCDE contra el soborno de funcionarios públicos en el extranjero. ¿Qué significa esto? Que hay que reformar el Código Penal para tipificar como delito el pago, el ofrecimiento, la promesa de un soborno a un funcionario público en el extranjero con el fin de obtener un negocio. ¿Y qué significa esto? No a los funcionarios públicos internos, sino a las empresas panameñas y que tengan domicilio en Panamá, que vayan a otros países a tener negocios con otros estados, a esas empresas son las que les aplicaría ese soborno de funcionarios públicos extranjeros. Entonces, lo primero es que se tiene que modificar el Código Penal para establecer ese tipo penal y establecer una autoridad
para hacer la investigación sobre el delito. O sea, es todo una modificación porque no es solamente incluirle un artículo en el Código Penal y ya, sino que se tiene que establecer quién va a investigar a las empresas por ese delito específicamente, y lo que normalmente se hace es que hay una autoridad administrativa o penal que investiga a la empresa y, por ejemplo, en Colombia hay una autoridad administrativa que investiga a la empresa y el Código Penal, el Ministerio Público, digamos, que investiga a las personas naturales. Entonces, todo ese sistema lo tiene que establecer cada país para poderlo presentar a la OCDE para acoger esa normativa. También tiene que acoger la responsabilidad penal de los involucrados, es decir, de las personas naturales, que habría otro tipo de tipo penal si no se incluye dentro del anterior. La responsabilidad penal de las empresas que tienen que responder por ese delito. Por fortuna, pues Panamá ya cuenta con un artículo en el Código Penal, el artículo 51 del Código Penal, que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero es solamente un artículo. Entonces, si bien tiene o ya está tipificada la responsabilidad penal de la persona jurídica, es bastante incipiente. Entonces, seguramente pues tendrán que reforzarla, tendrán que eh, establecer, desarrollar, digamos, ese artículo 51 para poder tener posibilidad de condenar a las empresas, estableciéndoles multas o inhabilitaciones para licitar o eh, las sanciones que correspondan cuando se compruebe que han sobornado a un funcionario público en el extranjero. Es una de Eh, tantas y tam, cosas, sí, claro. o sea, y hay otras tantas más. Por ejemplo, si el soborno se ocurre fuera del país, pues tienen que hacer la investigación fuera y tienen que eh, buscar a las autoridades de los otros países para que puedan colaborar. O sea, es todo un tema. Y hay un punto importante que también seguramente va a ser motivo de discusión, y es que tienen que tener un sistema de confiscación de activos de los corruptos. En este caso, pues Panamá tiene el comiso, la figura del comiso, pero tendría que estudiarse si específicamente el alcance de esa Claro. figura jurídica da hasta o permite que se puedan confiscar los activos de las empresas corruptas en el caso del soborno transnacional. Y Y aquí tienen que adoptar sí, también otro tipo de normas para la contabilidad y la transparencia. O sea, es un cúmulo de aspectos internos que se tienen que modificar, y pues para modificarlos pues tienen que estar todos de acuerdo, la asamblea, el ejecutivo, y pues sabemos que eso no es tan rápido, eh, y que pues claramente toma un cierto tiempo que el país tiene que hacerlo. Por eso es que es tan largo los procesos, ¿no? De todas maneras, la OCDE siempre acompaña ahí, están todo el tiempo ayudando a los países a que tomen las decisiones que correspondan y que pues que ellos también las acepten, pero no es tan rápido. claro. Y tengo que dejarlo hasta acá, Judy, porque se me fue el tiempo, pero me gustaría ponerle una pausa y abordarlo a más detalle la próxima semana, y también de repente podemos hablar de la visita de Mulino a Argentina. Aquí Presidencia me acaba de mandar información de que va a estar asistiendo a una sesión plenaria del Mercosur, donde Milei, presidente de Argentina, Javier Milei, asume la presidencia pretémpore, y es muy probable que tengan ese encuentro, ¿no? Ya hubo una llamada telefónica cuando Mulino gana las elecciones, Milei lo llama, y esa Claro llamada que pues, se hizo. son de la misma línea, ¿no? Sí, sí, habría que ver exactamente que cómo ambos países también quizás refuerzan un poco su labor diplomática. Nos vamos, Judy, porque se me fue el tiempo. Tengo a Alejandra Araúz de Cinco Mentes esperando. Así que hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Y ahora tenemos a un club de lectura, Pasajeros en Tránsito, que va a hablar ahora de la perspectiva del lector, ¿no? Lo que es la interpretación, cómo se vive la lectura. Yo creo que es muy bueno hablar con escritores, pero también es importante conocer la voz de los que leen y desarrollan a través de estos círculos, clubes, encuentros de lectura,
esa pasión y comparten esas experiencias y al mismo tiempo que van aumentando su acervo. Está con nosotros del el Club Pasajeros en Tránsito, Itzel Mecot. Buenas tardes, Itzel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Magdiel. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ancón. Bueno, nosotros tenemos regularmente aquí en la academia que habla de libros, de escritores, por supuesto la parte académica. Por una parte importante, por supuesto, en toda obra es el lector. Digo, el que escribe espera que alguien lo lea. Pensaría yo, puede ser que salga alguno que diga, no, yo escribo para mí, porque también es válido, ¿no? Pero hablamos ya en su máxima expresión, la idea de poder plasmar a través de algo escrito es esperando que alguien en su momento logre descifrar, ¿no?, esas ideas. Aparte de las excepciones. A ver, hablemos un poco de la experiencia como lector. Bueno, antes que nada, pues te puedo compartir pues la experiencia mía con la lectura. Yo fui una niña donde estuve, o sea, tenía dentro de mi entorno libros. Uh-huh. Siempre le voy a agradecer a mis tías, más que mi mamá no era muy lectora, pero mis tías sí, y compraban libros y estaban los libros en casa, en la biblioteca de la casa. Uh-huh. Siempre recuerdo tener dentro de mis recuerdos ver libros. Y una niña que está viendo libros lo que hace es que los toma y los lee. Y después se convirtieron en mis compañeros. Yo también jugaba con niñas, pero ese tiempo mucho tiempo que estuve en soledad, pues los libros fueron mis compañeros. Y después pues se va desarrollando como un hábito. Leer es parte de lo que es la vida de uno, o sea, es parte de mi vida. Y no solamente tiene que ser necesariamente de literatura. El libro yo leía conforme mis intereses del momento. Uh-huh. Si me interesaban las flores, pues leía sobre las flores. Si me interesaban de los animales, o igual. Pero poco a poco, y gracias a la experiencia de compartir con otras personas, hace unos años me he dedicado a leer, pues dentro de porque yo también leo hasta de política, todo lo que me interese, literatura. Y se abre un camino, se abre dentro del ser, de mi ser, se abre muchas posibilidades. Y cuando tú compartes con otras personas y te dicen y te van a decir su perspectiva de una lectura, se amplía pues la conciencia. Y eso es lo que yo creo que es una de las mayores, la lectura a nivel personal y la lectura compartida. Claro, Itzel, tú eres abogada, o sea que tienes que leer muchísimo, pero más allá de la parte de leer sobre política o sobre leyes, ¿cuán importante ha sido para ti salirte y empezar a leer otros géneros como la ficción, cuentos, novelas? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta. La lectura del derecho es árido y muchas veces es muy cuadrado. Si yo le puedo poner una forma geométrica, le pongo cuadrado. La ley da interpretación hasta cierto punto, pero en muchos es lo que la literalidad te dice. Y cuando uno es estudiante de derecho, no tiene mucho espacio para estar elucubrando derecho, sino que tienes que decir lo que... Entonces, leer otro tipo de... Cuando yo estudiaba derecho, y dentro del derecho hay toda una fuente y todo un camino de lecturas, yo estudiaba y leía otro tipo de lectura, y entre más light o más relajada, mejor. Uh-huh. Pero no por eso uno no aprende. Así que la lectura puede ser complementaria y también para distracción. Podía leerte una novela, podía leerte en ese momento algún tema, hasta de colores, inclusive que no tiene que ver con lectura, hasta ver arte o música o escuchar música, me ayudaba a equilibrar la rigurosidad del derecho. Claro, ahora hablemos un poco de la importancia de compartir la lectura, porque el interpretar, y dependiendo de cuál género sea, porque hay géneros, como tú lo decías, como el tipo de lectura jurídica, que es muy cuadrada, no tiene tantas interpretaciones como lo pudiera tener el género poesía. Uh-huh.
pues muchas veces abierto al lector, como lo quiera interpretar. Y incluso vemos cómo se hacen trabajos doctorales de obras. El caso de Vargas Llosa, que hace una obra doctoral de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O sea, es un trabajo de una novela, un trabajo doctoral. Entonces, en ese trabajo doctoral, y ni hablar del Quijote y otras obras, hay una interpretación propia y al mismo tiempo un aspecto de tecnicismo al que muchos a lo mejor le temen cuando interactúan en este tipo de círculos, al pensar, bueno, lo que pasa es que yo no sé, lo que pasa es que no sé mucho de esto, lectura, o sea, ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo debo de admitir que me relacioné de una forma más profunda con la poesía a través del grupo Pasajeros en Tránsito, que en su momento era Club de Lectura Abierta. Y yo decía, pero a mí no me gusta cómo voy a interpretar poesía. Me acuerdo que la primera oportunidad que tuvimos, para mí fue todo un reto, decir, ¿cómo puedo interpretar poesía si todo es sentimiento? Sin embargo, una persona me dice, pero Sixel, a ti toda la vida te gustaron las canciones. ¿Y quién dice que en las canciones no haya poesía? Claro. Y ya entonces yo digo, caramba, eso es para mí. Y me fui estudiando un poquito poesía. Tengo 2 años está estudiando poesía regularmente. Y sí hay todo un tecnicismo y toda una forma de hacer poesía que eso es toda una disciplina. Entonces cuando uno sabe, recuerdo que la primera vez que yo pensaba que yo era poeta, porque a mí me gustaba, y muy amablemente el profesor, porque yo he dado clases, él suavecito me fue diciendo, da todo lo que tú digas y ahora saca de ti con las reglas que tiene la poesía. Ahora la poesía moderna no es tanta rima, sino incluso hasta te hacen romper la rima. Es muy libre, ¿eh? Y es libre. Entonces hay todo un camino dentro de la poesía. Yo me siento muy cómoda leyendo poesía moderna y ahí haciendo mis pininos de hacer poesía también. Y algún día pues lo mostraré o no, pero lo que sí te puedo decir es que soy muy feliz escribiéndola y leyéndola. Y creo que ese es el fin principal, que nos dé satisfacción y que podamos llenar espacios personales, internos, a través pues de entrar en el mundo de la literatura, de la poesía, del cuento, de la novela, de todo este vasto mundo que como lectora te digo que forman parte de mi vida. Son mis compañeros a veces nocturnos, puede que me puedan acompañar en la mañana o una tarde cuando quiero descansar de los rigores que estoy haciendo a través del ejercicio del derecho. Ahora, al momento de compartir con otros, el tener grupos con quien desarrollar lecturas, el compartir ideas, ¿cómo crees que también ayuda al crecimiento intelectual o al disfrute de esa lectura? Porque, claro, cualquiera puede leer en su casa o por su cuenta, pero el ejercicio de hacerlo en conjunto con otros, ¿cuánto aporta? Bueno, si yo te puedo decir que todo es positivo. Primero porque compartes con personas que tienen afinidades en gustos y eso ya es una ganancia porque te relacionas con gente con intereses en común y de todas las edades. Tú eres parte del grupo de nosotros, eres más joven, pero a la hora que te escucho tus interpretaciones como el del resto de los compañeros y ustedes escuchan la mía, el mundo de nosotros se amplía porque escuchamos, podemos muchas veces hacer conexiones, muchas veces hacer comparaciones, muchas veces es identificarnos con el pensar de uno con el otro y ahí hay un ejercicio mental, hay un ejercicio mental, emocional, inclusive hasta espiritual. Yo creo que de todas las formas es positivo. ¿Y cuál es la principal ganancia? Que compartes con personas y que aprendes de ellas. Eso es muy bueno. Y en efecto, el poder compartir es algo que sin duda y la pandemia nos los dejó, es irreemplazable. O sea, había esa necesidad de salir y relacionarse con otros. Bueno, hay quienes disfrutaron porque les gusta el aislamiento, pero creo que el ser humano por naturaleza es un ser sociable que requiere y necesita
estar rodeado de personas. No necesariamente siempre, pero sí en algún momento. Y ahora, hablando de eso, o sea, ¿cómo se hace un club? ¿Cómo se hace un círculo de lectura? O sea, ¿sientes que debe tener una estructura específica? ¿Debe tener algún formato? Bueno, desde mi punto de vista, un club de lectura debe de responder a un llamado. Uh-huh. El número de personas pues depende también de las necesidades del grupo. Yo creo que mucho va a emerger de la misma, del mismo sentir de la colectividad de personas que tienen un interés en común, como dije, que es la lectura. Creo que tiene que haber un tipo de formalidad y un tipo de compromiso, porque para poder leer tenemos que comprometernos a que en una fecha específica vamos a compartir nuestra lectura. Así que sí se requieren ciertas reglas. Primero, convocar, que la persona que vaya a entrar al grupo de lectura sepa que va a compartir con otras personas y que tienen que tener la responsabilidad de la lectura y tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a respetar también, porque también tiene que haber el respeto porque puede que haya ideas que no sean afines o una persona quiera hablar y la otra también quiere hablar, entonces tiene que dar el espacio a otra. Entonces yo sí creo que tiene que haber hay reglas implícitas, pero en la medida que el grupo vaya creciendo, creo que esas reglas tienen que ser más claras, ¿no? ¿Para qué? Claro, por supuesto. Y a ver, ¿cómo o quién escoge la lectura? ¿Cómo se escoge? Yo creo que cada grupo tiene su método. Uh-huh. Al principio yo recuerdo que la de nosotros era sugerida por personas que sabían, uh-huh, y nosotros nos acogíamos a la sugerencia, y poco a poco pues nos hemos, uh-huh, en el caso del grupo de lectura de nosotros, nos hemos, por lo menos ya yo sugiero también y le sugiere el otro, uh-huh, y al final pues se hace un consenso y se elige en esta oportunidad, aprovechando el 19 de julio, tenemos un encuentro, el Pasajeros en Tránsito, en la Librería Cultural. Vamos a comentar los cuentos de Fyodor Dostoyevsky y de Justo Arroyo, panameño. En el grupo de nosotros siempre procuramos tener una participación de un autor clásico, que puede ser nacional o puede ser universal, y tratamos también de conocer el haber de los escritores de nuestro país, y en esta oportunidad lo tenemos con el educador Justo Arroyo. Claro, ¿y qué nos puedes contar un poco acerca de estas dos? Sí, por supuesto. Estamos leyendo, apenas estamos conociéndolo. Déjame decirte, me espera un segundito para... Uh-huh. El libro, el cuentario se llama Héroes a Medio Tiempo. ¿Ese es de Justo Arroyo? Justo Arroyo, panameño. Panameño. Uh-huh. Está vivo, es un autor panameño, el cual queremos homenajear a través pues del análisis de sus cuentos, y el clásico de los clásicos, Fyodor Dostoyevsky, que es ruso, es un autor conocido, universal, autor de muchas obras famosas. Es un crítico social, que fue lo que más me llamó la atención de Dostoyevsky, más su vida, que él, una persona que estuvo, igual que Tolstói, y estuvieron en el tiempo de la revolución rusa, la y haciendo bolchevique, de la bolchevique para el inicio del siglo XX, claro. Y su pensar fue influyente en ese movimiento cultural. Así que, ¿qué te puedo decir? Estoy, como quien dice, conociéndolo, los cuentos, y el 19 pues vamos a comentarlos. Y son cuentos, o sea, no son novelas largas. En esta oportunidad van a ser cuentos. A ver, y esto es una gran oportunidad, porque ese es otro aspecto, ¿no? A veces uno piensa que ahora me toca entrar a un círculo, un club de lectura, y tengo que leerme toda una obra completa. Y a veces ponemos la excusa del tiempo, que no tengo tiempo para leer. Claro, ya un cuento suena más atractivo, porque un cuento que no tiene tanta cantidad de páginas es mucho más fácil. Así es. Siempre por ahí escuché a los conocedores que se enganchan con el cuento.
y después viene la novela. Pero ahora yo no sé, pero me he dado cuenta que cada vez las novelas y cada vez son más cortas, como que no hay tiempo para esas grandes tratados, que casi es tratado, cada vez son más cortas y de contenido pues profundo, ¿no? Nosotros hay una novela que me llamó poderosamente la atención, que se llamaba, aprovecho, no tiene que ver con esto, pero me vino a la cabeza, que se llama La Vegetariana, de Han Kang. Fue una de las obras que se analizaron en el primer encuentro del Club de Lectura Pasajeros en Tránsito, y es una obra cortísima, de 147 páginas, pero profunda, y habla... Entonces ya estamos viendo novelas cortas, ¿no? Porque esto es interesante, y ahora que mencionas el aspecto del tiempo, ¿cómo converge todo esto de la inteligencia artificial, de las redes sociales, que nos consumen muchísimo, muchísimo tiempo y que nos alejan a veces de otras actividades como la lectura? ¿Cómo encuentras en la lectura, digamos, ese espacio como para también drenar todo lo que nos produce el afán y el estrés del día a día? Sí, bueno, tú me dices que sí, las redes sociales, pero si tú, la misma, tengo entendido que el mismo algoritmo que se da cuenta de tus preferencias, y si a ti te llama la atención la lectura, el algoritmo te va a presentar asuntos de lectura. Okay. Entonces ese puede ser la antesala a la novela. Yo no lo satanizo, yo lo direcciono. Yo no me voy a poner a escuchar bochinche del TikTok, pero a lo mejor sí de alguna un abreboca cultural, sí puede que sí me interese. Pero cuando voy a leer casi siempre es en horas de la noche, dependiendo de la lectura. Hay lecturas que no se hacen de noche, por lo menos para mí, porque me dejan la mente pensando. Exacto. Trato de tener lecturas ligeras en las noches, y ya sí en la mañana o en mediodía ya es un tema que me interese más, o a las 6 de la tarde, cuando ya regreso de trabajar o que vengo de hacer mi caminata. Entonces puede que lea, que fueran los momentos en que yo leo. Eso es muy personal. Por supuesto, creo que sí. Y la otra pregunta creo que también va a depender de la persona, y tiene que ver con las preferencias entre el formato, si es digital o es físico. Hay quienes dicen estrictamente me voy al físico, que lo prefieren en físico, y otros que son más abiertos, ¿no? Que si es físico o digital, o hay quienes sencillamente por comodidad, pero está muy de moda usar Kindle o tablets, el poder hacerlo solamente digital, o sea, como... Yo soy abierta, claro, me encanta tener un libro conmigo, me acompaña todo, me puede acompañar en un momento de espera, pero asimismo también puede ser la parte digital. Tengo una amiga que me dice, no, yo no quiero libros porque hay muchos árboles por ahí que se están cortando, así que esa es una manera para... Pero en caso mío me encantan los libros, me encanta su olor, me encanta estar con un libro, pero soy abierta, a veces no se puede tener todos los libros. La verdad es que sí. Nos toca. Y toca entonces hacerlo digital. ¿Y que hay diferencias? ¿Siente que hay alguna? Sí, sí hay. Para mí sí. Me pierdo más en el digital. Yo me pierdo más. Es más fácil distraerse también, es cierto. Sí. Y más si uno está en el celular y de repente llega una notificación. Eso es. Puede ser buena idea poner el no molestar, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, esa es una buena... Sí. Para evitar que no llegue WhatsApp y entonces... uno se distraiga y entra a WhatsApp, y luego uno entra, y como lo tiene al alcance de la mano, pues está como que ese deseo de ver qué me llegó, qué hay de nuevo en redes sociales, y bueno, por ahí. Y que la lectura, que creo que es el mensaje final que puedo dar, la lectura es una necesidad, es una distracción, la lectura es un compromiso también. O sea, nosotros al leer no es que no somos más porque leemos que el resto, al contrario, tenemos más responsabilidad. Porque al conocer ciertas cosas tenemos la conciencia, y muchas veces nos toca hacer y ser agentes de cambio. Todo eso es consecuencia de la lectura. Excel, antes de que nos vayamos, la sesión, habrá una sesión, esa sesión que ya tienes abierta, ¿no? Cualquier persona puede ir. El Club de Lectura, si es abierta, va a ser en el 19 de julio, en la Librería Cultural, un espacio hermoso, mágico. Ahí nos esperamos a los que quieran llegar, las personas que quieran ingresar y tener conocimiento y compartir.
El único requisito que tenemos es que hayan leído los cuentos. Para que pueda comentar, por supuesto, ¿no? Sí, que lean, ¿no? El requisito principal del club de lectura es que lean, las personas lean. No hay ningún cargo, ningún costo, nada. Ningún costo. Es más, hasta procuramos que el material de lectura sea, si se puede, que sea gratis, para que no tengamos ni siquiera la erogación monetaria de comprar el libro. Ya el que quiera comprar su libro, ya eso es, pero no es requisito. Tratamos de compartir el material que sea accesible a todos. Bueno, Itzel, muchísimas gracias por acompañarnos y Un excelente placer, invitación. Y bueno, ya usted lo sabe, Fyodor Dostoyevsky y también Justo Arroyo. Justo Arroyo son las lecturas del Club de Lectura Pasajeros en Tránsito para aquellos que quieran empezar a compartir y aprovechar lo bueno que permite el poder socializar y el poder expresarse a través de la lectura. Gracias por esta... Y gracias por la invitación. No, un gusto, claro que sí, en estos miércoles literarios.